Buenas tardes. Para el Departamento de Ingeniería Industrial, Estadística Diferencial 1, Unidad 2, para el docente, el ingeniero Juan Morales. Soy el alumno Sergio Armando García Ontiveros. En la unidad 2 veremos lo que son medidas de tendencia central. Para esto yo agregué unas definiciones. Una medida de tendencia central es un valor que se encuentra en el centro o a la mitad de un conjunto de datos. La media aritmética o media es un conjunto de datos, es la medida de tendencia central que se calcula al sumar los datos y dividir el total entre los números de datos. La mediana es un conjunto de datos de tendencia central que implica el valor intermedio cuando los datos originales se presentan un orden de magnitud creciente o decreciente. La moda es el conjunto de datos que en el valor que se representa con mayor frecuencia. La mitad del rango es la mitad de tendencia central que constituye el valor que se encuentra a la mitad entre la puntuación más alta y la más baja. Es el conjunto original de datos. Se calcula sumando el valor máximo con el valor mínimo y luego dividiendo entre 2. Nos pide que realicemos unos ejemplos. Por ejemplo, una empresa de manufactura de productos médicos requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro en la producción de sondas Foley. A continuación se muestra un estudio de 500 muestras. El diámetro se tomaron a 25 muestras cada día durante 20 días del mes. El ejercicio nos pide que obtengamos la mediana y la muestra de las muestras recolectadas. Con nuestra herramienta Minitab pudimos hacer de manera sencilla obtener la media y la mediana. La media y la mediana. Para esto, con nuestra herramienta Minitab vamos a calcular lo que nos pide el ejercicio, que es una empresa de productos médicos. Una empresa de productos médicos. Nosotros teníamos ya aquí los datos guardados para realizar el siguiente ejercicio, que nos pide y la mediana. Para esto nuestra herramienta Minitab, como podemos ver, aquí tenemos las muestras, que en total son de 500, como lo mencionaba el ejercicio. Que se tomaron durante 20 días, como lo menciona. 25 días. 25 muestras durante 20 días. Para esto, para nosotros obtener este dato estadístico, entonces nos vamos a nuestra sección del menú, a estadística básica y display descriptive studies. En esta ocasión vamos a seleccionar que sea del diámetro y le damos OK. Para esto ya nos arrojó lo que nosotros teníamos como anteriormente lo habíamos hecho, que nos dice que nuestra media es del punto 80 a 613 y nuestra mediana es del 80.80 a 603. También nos da el rango mínimo, el rango máximo, el tercer cuatril, el número de
de muestras que se hicieron, la desviación estándar, el cuadril 1. También se podría graficar. De igual manera nos vamos a estadística básica, pero ahora está en sumario de gráfica. Le decimos que nos sume esta con nuestro nivel de confidence de 95 que nos marca por default, y nos crearía nuestro histograma con nuestra campana. De igual manera nos dice que la media es del 80.80.613. Igual nos vienen datos como la varianza, el mínimo, el primer cuartil, la media, la mediana, el máximo. Nos marca el nivel de confiabilidad que tenemos. Y eso sería del ejemplo, pero de igual manera se nos pidió que realizáramos un ejercicio. El ejercicio dice: una empresa que manufactura productos aeroespaciales requiere realizar un estudio a los resultados del diámetro interno de la producción de formas de fuselaje de un avión. A continuación se muestra el estudio de 125 muestras del diámetro interno. Se tomaron 5 muestras de cada día durante 25 días del mes. Nos pide que obtengamos la media, la mediana de las muestras que recolectamos. Con nuestra herramienta militar, yo ya realicé anteriormente para realizar el archivo, donde podemos ver nuestra media, nuestra mediana y los datos como desviación estándar, el mínimo, el máximo. Para esto, entonces, buscamos nuestros datos, que en este ya los tenemos previamente capturados, donde nos muestra los 125 datos que nos dice el ejercicio, y de igual manera nos pide que vayamos a estadística básica, y en display de estadística le decimos que nos muestre. Ok, seleccionamos diámetro y le damos OK, y ya nos crea nuestra tabla donde nos da nuestra media, nuestra desviación estándar, el mínimo, un cuartil, la mediana, el cuartil 3, el máximo. De igual manera esto se podría graficar como lo hicimos en el ejemplo, con nuestro rango del 95%. Vemos cómo es que nuestra campana de igual manera nos da un poco más de detalles y podemos ver en la gráfica cómo es que se está comportando esta distribución. Y continuando con nuestra unidad 2, llegamos a las medidas de variación. Para esto yo agregué unas definiciones como es el rango, la desviación estándar, varianza. Y el rango entendemos que es un conjunto de datos, es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Para la desviación estándar es la medida de la variación que es más, se utiliza estadística. La desviación estándar es un conjunto de valores muestrales denotada con S. Es la medida de la variación de los valores con respecto a la media. La varianza es un conjunto de valores de variación igual o de cuadrado de la desviación estándar. Se nos pide un ejemplo de emisores de automóviles para calcular esto. El ejemplo dice: los científicos ambientales midieron las emisiones de gases de invernadero en una muestra de 125 automóviles. Las cantidades que se listan a continuación son en toneladas por año, expresadas con equivalentes de CO2. Obtener el rango y la desviación estándar y la varianza.
Anteriormente yo como ya había capturado mis datos, todo, y aquí podemos ver cómo quedaría plasmada. Entonces, buscando nuestros datos de medidas de variación de CO2, que es lo que estamos hablando en el ejemplo, nos dice que son, de igual manera que el ejemplo anterior, 125 datos que se fueron tomados. En esta ocasión nos pide que también el ejercicio que obtengamos el rango de desviación estándar y la varianza. Para esto nos dirigimos a mitad igual a nuestra estadística básica y le damos en Display Descriptive Statistic. En este caso seleccionaremos, como nos pide que nuestro sea por toneladas de CO2 al año, seleccionamos esto, esa celda para que nos... Pero aquí se nos olvidó marcar la varianza y no está. ¿Cómo hacemos eso? En estadísticas le decimos palabreamos para que ocupamos varianza, rango. Aquí de igual manera podemos poner cualquier otra que nosotros se nos solicite o deseamos. De igual manera podríamos quitar algunos que no utilizamos con frecuencia o que no sean necesarios. Entonces, ahorita podemos ver la diferencia que hubo de la primera vez a la segunda vez. En esta vez ya nos aparece la varianza, que aquí en la primera vez que habíamos hecho nuestra gráfica, por equivocación, que no agregamos la varianza y el rango. Pero aquí, como en el ejemplo, como en ejemplos anteriores, nos da la media, desviación estándar, varianza, el mínimo, el máximo, la mediana, y en la ocasión es el rango. Al graficar este problema, como anteriormente podríamos ver pero en esta ocasión esta gráfica no nos da el rango, sí nos da, por ejemplo, la media, la mediana, la varianza que nos están pidiendo, pero no nos da el rango. Entonces, por esta ocasión, pues lo dejaremos así y usaremos lo que es la descripción estadística, que nos dice que pues que la varianza es del 1.721, el rango es el del 6.931, como lo teníamos ya en nuestro ejemplo. Las medidas de posición relativa y la gráfica de caja también agrego unas definiciones. La puntuación Z es un valor estandarizado, es el número de la desviación estándar que un valor que se encuentra por arriba o por debajo de la media. Los percentiles son medidas de ubicación que se detonan con P1, P2, P, el número que ocupemos, cuales dividen un conjunto de datos en 100 grupos aproximadamente, el 1% de los valores de cada grupo. Los cuadriles son medidas de ubicación que se detonan por Q1, Q2, Q3 y dividen el conjunto de datos ordenado en 4 partes iguales, con aproximadamente el 25% del valor de cada grupo. Para entender un poquito más acerca de los cuadriles, el primer cuadril separa el 25% inferior de los valores ordenados del 75% superior. Para ser más precisos, al menos el 25% de los valores ordenados son menores o iguales a Q1 y al menos 75% de los valores son mayores o iguales a Q1.
El segundo cuartil es igual a la mediana. Separa el 50% inferior de los valores ordenados del 50% superior. El tercer cuartil separa el 75% de los valores ordenados del 25% superior. Para ser más precisos, al menos el 75% de los valores ordenados son menores o iguales al cuartil 3 y al menos el 25% de los valores son mayores o iguales que el cuartil 3. Otras definiciones que yo agregué: para un conjunto de datos, el resumen de los 5 números consiste en el valor mínimo, el primer cuartil, la mediana o segundo cuartil y el tercer cuartil y el valor máximo. Una gráfica de caja o diagrama de caja y bigotes es una gráfica de conjunto de datos. Consiste en una línea que extiende desde el valor mínimo hasta el valor máximo de una caja, con líneas trazadas por el primer cuartil, la media y el tercer cuartil. Llegando a la gráfica de caja, nos pide que realicemos un ejemplo de Coca-Cola regular y Pepsi regular. Esto sería en libras. Dice: utilice la escala para construir una gráfica de caja para los pesos en libras de la Coca-Cola regular y la Pepsi regular de los siguientes conjuntos de datos. Utilice la gráfica de caja para comparar los conjuntos de datos. Realizando nuestra gráfica, en ella la comparación de pesos de Coca-Cola, podemos ver cómo se comporta. Esta es un poco más amplia, teniendo una media aproximadamente del 0.82, y esta tiene una caja un poco más pequeña. Esta tiene dos valores por fuera del rango de nuestra caja, y Coca tiene igual dos valores, pero son inferiores del valor de la caja. Para esto nuestra herramienta Minitab nos ayuda. Nos ayuda a graficar esta caja. Entonces, teniendo nuestros datos previamente capturados, podemos ver que tenemos 36 datos, tanto de peso de Coca-Cola regular como de Pepsi regular. Para esto, nos pide graficar una gráfica de caja. Entonces nos dirigimos a nuestro menú de gráficas y vamos a buscar la gráfica de caja. En esta ocasión, como deseamos comparar de 2, vamos a seleccionar múltiple Y, pero una caja simple, pero de Y1 y Y2. Como yo ya había trabajado anteriormente con esta, ya tengo seleccionado, pero para realizar esta gráfica tendríamos que haber seleccionado las dos columnas que tenemos. En esta ocasión sería así, seleccionando las dos columnas para realizar nuestra caja simple de la comparación de los dos pesos. Como podemos ver, si nos posicionamos sobre ella, nos da valores como el primer cuadril, que sería la media, el tercer cuartil, el rango y el número de muestras. De igual manera, si nos posicionamos por los valores que están fuera de nuestra caja, nos dice cuál es en qué celda se encuentra. Por ejemplo, esta se encuentra en la celda 17 y que tiene un valor de 0.8044, que está por debajo de la caja, que la caja más o menos tiene un rango de 80.62 a
.8295, como nos lo dice aquí. De igual manera, podemos analizar la de Pepsi, que es un poco más estrecha la caja, pero nos da igual los valores, como el cuartil 1, la mediana, el cuartil 3, el rango y el número de datos. Igual, si los que están por encima de ella, si nos posicionamos, nos dice que está en la celda 16 y que tiene un valor de 8388, cuando nuestro rango o nuestra caja mide 8139 a .8319. Por lo tanto, estos dos datos se encuentran fuera de la caja. De igual manera, podemos graficar una caja un poco más completa. Seleccionamos igual la misma esta, pero en esta ocasión le vamos a dar en que nos muestre otros. Aquí podemos agregar nosotros lo que nosotros queramos, por ejemplo, el rango de la caja, la mediana, lo que nosotros deseamos para tener un poquito más a detalle la caja. Como pueden ver, ya nos da, ya está, tiene en cuenta los valores que están por fuera, pero el punto medio de cada una, porque nosotros lo agregamos. De igual manera podríamos no haber agregado el punto medio o viceversa. Como nos podemos dar cuenta, si seleccionamos nos dice los mismos rangos que nuestra gráfica simple, pero esta ya nos da un poco más de datos. Nos dice que el rango mínimo es 79.7901, la mediana, y así nos dan los datos de los pesos de Coca-Cola regular y Pepsi regular. Se nos pide que realizamos un ejercicio de calificaciones de crédito de fisco en USA. Este dice, se obtuvo una muestra aleatoria simple de calificaciones de crédito otorgadas por la empresa Fisco y los datos se presentan a continuación. Construye una gráfica de caja que incluye los valores del resumen de los 5 números. Entonces, realizando nuestra gráfica, nos queda como esta que tenemos aquí. Para esto, buscamos los datos que tenemos previamente capturados y de igual manera tenemos nuestros datos capturados, que en esta ocasión son 30. Nos vamos a nuestro menú de gráficas, les decimos que queremos hacer una gráfica de caja. Igual manera, queremos que nos grafique Y1 y Y2. Seleccionamos los dos rangos que tenemos o las dos columnas que tenemos y nos crea nuestra gráfica de caja. Si nos posicionamos con ella, nos dice que los datos que anteriormente pues, nos decían como la gráfica de Coca-Cola y Pepsi. Pues, nos dice que la calificación del fisco es del primer cuartil sería del 690.162, la media sería del 751.798, el tercer cuartil sería de 853.342, el rango de los cuartiles sería de 162.180, los rangos de la caja serían 568.187 y 985.659 en un total de 30 muestras. De igual manera le podríamos realizar una caja un poco más compleja.
o con mayores datos. Nosotros podríamos seleccionar que nos dé el rango de la caja, que nos dé el símbolo, que nos ponga un símbolo de la media, o lo que nosotros deseamos, o quitar alguno que no deseáramos saber. Y aquí nos podemos dar cuenta cómo es que ahora nos da una gráfica más compleja o más completa, en la cual pues nos da los datos que nosotros le agregamos y nos señala, por ejemplo, la mediana con un punto o cosas que nosotros se nos facilite o sea más comprensible para todos. Continuando con nuestro ejercicio, llegamos a los conceptos básicos de probabilidad. Para esto yo agregué unas definiciones como que es un evento es cualquier conjunto de resultados o consecuencias de un procedimiento, pero también existe un evento simple. Es el resultado de un evento que ya no puede desglosarse en componentes más simples. El espacio muestral de un procedimiento se compone a todos los eventos simples posibles, es decir, el espacio muestral está formado por todos los resultados que ya no pueden desglosarse más. Para esto las detonaciones de probabilidad. P detona una probabilidad. A, B y C detonan eventos específicos. PA detona la probabilidad que ocurre el evento A. Tres formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento. 1. Aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. 2. Método clásico por la probabilidad. Requiere resultados iguales de probables. 3. Probabilidades subjetivas. La aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. Nos da un ejemplo. El ejemplo de probabilidad de un automóvil sufra un accidente. Dice, calcule la probabilidad de que un automóvil seleccionado al azar en Estados Unidos se accidente durante este año. Retomando el ejemplo, nos pide que calculemos la probabilidad que un automóvil seleccionado al azar en Estados Unidos se accidente durante este año, donde en el año reciente de un total de 135.670 automóviles registrados en Estados Unidos, según los datos de la Statistics Abstract of the United States, 6.511.100 se accidentaron. Ahora podemos utilizar el método de frecuencias relativas de la siguiente manera, donde P es accidentes es igual al número de automóviles accidentados entre el número total de automóviles. Para esto, usando nuestra calculadora, podemos decir que 600, 100 entre 135, 670, nos da un total de 0.4799. Redondeado sería 0.48, que sería el 4. Y si lo multiplicamos por 100 nos daría un total del 4.8%, que sería una de las probabilidades de que ese auto tuviera un accidente. Como nota, no es posible utilizar el método clásico, ya que los resultados accidente ausencia de accidentes no son igual de probables. De las tres formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento, 2. Método clásico, la probabilidad requiere resultados igualmente probables. Supongamos que un procedimiento dado tiene n eventos simples
simples distintos y cada uno de estos eventos simples tiene la misma probabilidad de ocurrir. Si el evento A puede ocurrir en S de estas n formas, entonces usamos la fórmula de PA, que esta es igual al número de formas que pueden ocurrir, que sería A, entre el número de eventos simples diferentes, que se detona con S y N. Ejemplo, la probabilidad de ganar el premio mayor. Determina la probabilidad de ganar el premio mayor de la lotería al seleccionar números entre 1 y 60. Cada combinación tiene las mismas probabilidades de ocurrir. 60 compuesto de 6 es igual a... Para esto, con la ayuda de nuestra calculadora, lo podemos realizar. Nos dice que es 60. Presionamos nuestra tecla Shift y nuestra tecla Enter, Entre, para que nos dé que sería 6, que esto nos da el resultado de que se muestra a continuación. Y si esto lo dividimos, entre el último resultado que tuvimos, nos dice es 1 entre 500, 600, 60. Nos da un resultado de 1.99 a la menos 8. Recordando que este menos 8 es brincar nuestro punto 8 ceros, y redondeado nos quedaría de la siguiente manera: 0.000002. Esta es la probabilidad de que nuestro número o la combinación de números que nosotros elegimos sea la ganadora. Para las probabilidades subjetivas nos da un ejemplo. El ejemplo de probabilidad de que un astronauta sobrevive en una nave espacial es estimar la probabilidad que un astronauta sobrevive en una nave espacial. Los expertos consideran los eventos pasados junto a los cambios de las tecnologías y las condiciones para hacer una estimación de probabilidad. Hasta la publicación de este libro, los científicos de la NASA estimaban una probabilidad del 0.99% de que un astronauta sobreviviera en una misión de una nave espacial o que sufriera algún daño. Nos pide que realicemos un ejercicio. Dice, analice la siguiente lista de 8 resultados posibles cuando una pareja tiene 3 hijos. Calcule la probabilidad de cada evento. En el inciso A nos pide que haya exactamente una niña. Para esto, nosotros vamos a elegir que sea una niña de entre 8 casos posibles, que nos da un resultado del punto 128, que sería multiplicado por 100, nos daría un total del 12.5%. En la opción B dice que hay exactamente 2 niñas. En esta ocasión seleccionamos que sean 2 posibles niñas de entre 8. Entonces nos da un punto 25, que es el que representa el 25% de probabilidades de que esta pareja tenga 2 niñas. C, que todos sean niñas. Entonces, para que todos sean niñas, de las 8 probabilidades, decimos que 3 entre 8
y nos da punto 37.8, que pues que redondeado sería un 37.5% de probabilidad que tres de ellas sean niñas. La notación de la regla de la suma. En un evento compuesto es cualquier evento que combina dos o más eventos simples. Por ejemplo, P es A o B, que es igual a PA más PB, o menos PA, A y B, o PAU, B, que es igual a PA más PB menos PA. En un solo ensayo ocurre un evento o ocurre el evento B. Ambos ocurren. PA se detona la probabilidad que ocurra A y PB detona la probabilidad que ocurra B. Cuando P y A o P detona la probabilidad de que tanto A como B ocurran en el mismo ensayo. La regla intuitiva de la suma para obtener P o B. Calcule la suma de los números de formas en las que puede ocurrir el evento. El número de formas en las que puede ocurrir el evento B. Suma o tal manera que cada resultado se encuentra solo una vez en P o A, en P, A o B, es igual a la suma dividida entre dos números. Tal resultado en el espacio muestral. La regla de la suma se simplifica cuando los eventos son disjuntos. Los eventos A y B son disjuntos o mutuamente excluyentes. Cuando ambos no pueden ocurrir al mismo tiempo, es decir, los eventos disjuntos no se traslapan. Como en esta ocasión, aquí son disjuntos, P y A están separados. Definiciones. El complemento de un evento A detonado como A consiste en resultados de los cuales el evento A no ocurre. El evento de complementarios. ¿Alguna vez necesita calcular la probabilidad entre el evento A no ocurra? La regla de la suma para los eventos complementarios disjuntos. Nos pide que realicemos un ejemplo de una prueba de polígrafo. Suponiendo que se elige al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a una prueba, calcule la probabilidad de elegir a un sujeto con un resultado de prueba negativa o que no mintió. Nos dan esta tabla donde nos explican el resultado de pruebas positivas, donde el sujeto realmente mintió. No mintió. Había 15 personas. Y sí mintió de 42 personas. La prueba del polígrafo indicó que el sujeto mintió. Por lo tanto, es que este es un falso positivo. Y este sería un verdadero positivo, ya que 42 personas sí mintieron y la prueba del polígrafo indicó que sí mintieron. Resultado de la prueba negativa, ya que el polígrafo dijo que indicó que el sujeto no mintió, fue de 32%, digo de 32. Y la prueba del polígrafo indicó que el sujeto no mintió, fue de un verdadero positivo o un falso negativo, perdón, fue de 9. O sea que la persona sí mintió y el polígrafo lo que no mintió, como si no haya mentido. Nos pide que realicemos un ejemplo, suponiendo que se elige al azar una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba. Calcule la probabilidad de elegir a un sujeto con el resultado de la prueba negativa o que no mintió.
Para esto, la solución P negativo O no mintió o P negativo U mintió. Entonces, decimos que 32 más 9, que son los resultados de las pruebas negativas, más 15 más 32, 15 más 32, que son las personas que no mintieron, menos 32, que son las personas que no, que dio un resultado de prueba negativo, que en realidad no mintió, pero el polígrafo detectó que sí mintieron. Y esto entre el 98, que es el número de muestras que se realizó. Entonces, realizando las sumas, nos daría que 32 más 9 nos da 41, 15 más 32 nos da 37, menos 32. Entonces, si realizamos las sumas y restas, nos da que es 56 entre 98, dándonos como resultado el punto 5714, que es, si lo multiplicamos por 100, nos daría el 57.14, que es la probabilidad de elegir a una persona con el resultado de prueba negativa o que no mintió. Ese es el resultado. Nos pide que realicemos de igual manera un ejercicio de la prueba del polígrafo, suponiendo que se elige al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba. Calcule la probabilidad de que este sujeto tenga el resultado de prueba negativo o haya mentido. Teniendo en cuenta los datos de nuestra tabla anterior, usamos la solución P, que negativo o haya mentido, o negativo U haya mentido. Entonces decimos que negativos tenemos que 9 y 42 más 15 más 9, que serían las personas que no mintieron o que el polígrafo detectó como un falso negativo, menos el 9 que el polígrafo dice que sí mintió. Y de igual manera, entre el 98%, entre el 98, que son las muestras que se tomaron. Realizando nuestras operaciones, decimos que 9 más 42 nos da 51 y 15 más 9 nos da 24. Y a esto le vamos a restar 9, dándonos como un total de 69 entre 98, dándonos un total del punto 6734. Si esto lo multiplicamos por 100, nos dice que es el 67.34% de probabilidad de que tengamos un sujeto con un resultado de prueba negativo o que haya mentido. De igual manera, llegamos a la regla de la multiplicación. La notación de la regla de la multiplicación es muy similar a la de la suma, ya que P es A y B es igual a P. El evento A ocurre en el primer ensayo y el evento B ocurre en el segundo ensayo. Por lo tanto, P, A y B es igual a P A por PB. La regla para el cálculo de P, A y B se denomina regla de la multiplicación porque implica multiplicar la probabilidad del evento A por la probabilidad del evento B. Si el resultado del primer evento A afecta de alguna forma la probabilidad del segundo evento B, es importante ajustar la probabilidad del evento B para que se refleje la ocurrencia del evento A. P a B por A representa la probabilidad de que un evento B ocurra después de suponer que el evento A ya ocurrió. Podemos leer A entre B como B dado de A o como el evento B ocurre después de que el evento A ya ocurrió. Dos eventos A y B son independientes. Cuando la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad de ocurrencia del otro,
De manera similar, muchos otros eventos son independientes de la ocurrencia de cualquiera de ellos. No afecta la probabilidad de ocurrencia de los demás. Si A y B no son independientes, se dice que son dependientes. Dos eventos son dependientes si la ocurrencia de uno de ellos afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro. Por esto no necesariamente significa que uno de los eventos sea causa del otro. Para esto viene una regla formal de la multiplicación, donde P, A y B es igual a P, A por PB o. Regla intuitiva de la multiplicación nos dice cómo es que la regla de la multiplicación, donde P y A es igual a PA por PB, si A y B son dependientes. Cuando no, hay que asegurar de calcular la probabilidad del evento B, suponiendo que el evento A ya ocurrió. Nos pide que realicemos un ejemplo de control de calidad de fabricación de marcapasos. Los marcapasos se implantan en los pacientes con la finalidad de estimular el pulso cuando el corazón ya no puede latir por sí mismo. Cada año se implantan más de 250,000 marcapasos en Estados Unidos. Por desgracia, los marcapasos en ocasiones fallan. Aunque la tasa de falla es baja, como del 0.0014 por año, según datos de Pacemaker and Easy Generation Malfunction de Mitchell and Jordan de American Medical Association, según en el volumen 295, número 16. Consideramos una pequeña muestra de 5 marcapasos que incluyen 3 que funcionan bien, detonados por B, y 2 con defectos, detonados por D. Un investigador médico desea seleccionar 2 marcapasos al azar para realizar un experimento. Calcula la probabilidad de que el primer marcapaso seleccionado funcione bien, B, y que el segundo marcapaso funcione bien, que también sea un B. Utilice los siguientes supuestos. Supongamos que los 2 seleccionados aleatoriamente se realizan con reemplazo, de manera que el primer marcapaso seleccionado se reincorporará a las muestras antes de elegir el segundo. Suponga que las dos selecciones aleatorias se realizan sin reemplazo, de manera que el primer marcapaso seleccionado no se reincorporará a las muestras antes de elegir el segundo. Ejemplo, la calidad antes de proceder y para tener mayor claridad, será útil visualizar los 3 marcapasos que funcionan bien y los 2 marcapasos que funcionan defectuosos, como se muestra en la continuación. Tenemos 3 Bs que son los que se detonó con B a los marcapasos que funcionan bien y con D a los 2 que no funcionan bien. Si los 2 marcapasos se seleccionan al azar con reemplazo, las 2 selecciones son independientes, ya que el segundo evento no se ve afectado por el primero. En cada selección hay 3 marcapasos que funcionan bien y 2 que funcionan mal o defectuosos, que están detonados con B y D. De manera que tenemos que la probabilidad A es B, 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 D, D. La probabilidad B es B, 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 D, D. En el primer marcapaso es B y el segundo marcapaso es B. Entonces, si lo seleccionamos, decimos que 3 entre 5 por 3 entre 5 nos da un total de 925. Con la ayuda de nuestra calculadora lo podríamos realizar. Dice 3 entre 5 por 3 entre 5, que detona la primera probabilidad de los 5 marcapasos. 3 son buenos, entonces de la segunda probabilidad son igual de manera 3 buenos y 3 malos, ya que aunque hayamos elegido uno bueno, podemos reemplazarlo igual por otro bueno. Entonces nos da
un resultado del 0.36% de probabilidad, que es multiplicado por 100, nos diría que es el 100% el 36% de probabilidad de que el doctor seleccione 2 marcapasos con reemplazo y que estos funcionen bien. Nos pide que realicemos un ejercicio de neumáticos defectuosos. En una compañía se produjo un lote de 5,000 neumáticos que incluye exactamente 200 que están defectuosos. Si se desea seleccionar al azar 4 neumáticos para instalarlos en un automóvil, ¿cuál es la probabilidad de que estos estén en buenas condiciones? Si sabemos que tenemos 5,000 neumáticos, pero de estos 200 están defectuosos, se los restamos a la cantidad inicial de 5,000, nos quedaría que tenemos 4,800 neumáticos en buenas condiciones. Esto lo dividimos, realizamos la operación, que sería 4,800 neumáticos, que en total sabemos que están en buenas condiciones entre los 5,000 que se produjeron, nos da como resultado 24,5, que es igual a el 0.96, que multiplicado por 100 nos dice que es el 96% de probabilidad de que los 4 neumáticos que seleccionemos al azar estén en buenas condiciones. Y así es como en la unidad 2 podemos apreciar o comprender un poco la regla de la multiplicación, regla de la suma, y las gráficas que con ayuda de Minitab pudimos realizar. De igual manera, se nos pidió que continuáramos con el proyecto que se nos pidió desde el inicio del curso. En el cual yo había expuesto un problema que se está presentando en mi empresa, que era de paneles quebrados, en el cual realicé una comparación de datos anterior de la cantidad de efectos que se tenía, de tanto por pulgadas, cuando estas se mezclaban entre sí en el día de producción, y cuando estas eran separadas por días de producción. Por ejemplo, que un solo día, al lugar de meter las 3 pulgadas, se metiera solo 1 pulgada. En este capítulo nos dice que realicemos algunas gráficas o datos de los que aprendimos de esta unidad. Yo, continuando con los datos que tenía capturados, hice la probabilidad de que la probabilidad o la cantidad de porcentaje que se está produciendo de, paneles o televisiones en buen estado. Por ejemplo, en la semana que se trabajó con los modelos o las pulgadas combinadas en el mismo día, tenemos que para el 55 pulgadas, decimos que de 330 que se produjeron, la cantidad de efectos que teníamos en nuestro de 55 pulgadas era de 31. Entonces, detonando nuestros dos valores, decimos que sabemos que se produjeron 330, pero si a estas le restamos
Las 31 que fueron defectuosas nos da un total de 299. Y si hacemos la división de ellas, sería 299 muestras que están en perfectas condiciones de 330. Nos da como resultado 0.9060, que si esto lo multiplicamos por 100, nos dice que nos da un total de un porcentaje del 90.60% de producción en buen estado. De igual manera, realicé el cálculo de la producción del lote de 510 piezas de 65 pulgadas, restándole la cantidad de defectuosas, que como podemos ver, la cantidad de defectos que tuvo fue de 78 defectos de 65 pulgadas. Para esto pues realicé la resta de las 78 malas que tenemos del 65 pulgadas, dándonos como un total de 432 televisiones en buen estado de 510. Entonces, al dividirlo, esto nos daba el resultado de nuestro resultado de 84.70, que si lo multiplicamos por 100 nos daría que el 84.70% de nuestras teles se encuentran en buen estado. Lo mismo realicé con el 75 pulgadas, que de 100 que se produjeron, teníamos 3 defectos. Entonces, haciendo la resta, nos da que es 97 buenas. Haciendo la división de 97 entre 100, nos da un total de 0.97, que multiplicado por 100 nos daría que el 97% de las televisiones de 75 pulgadas se encuentran en buen estado. De igual manera, hice la comparación para obtener la estadística o el porcentaje cuando, cuando la empresa realizó la producción de solo un modelo al día o una sola pulgada al día, realizando la misma cantidad de muestras de 330, pero en esta ocasión solo hubo 4 defectos, como lo teníamos aquí. 330, habiendo solo 4 defectos de paneles quebrados. Nos da, haciendo nuestras multiplicaciones o divisiones, perdón, nos dice que el 0.9878, esto si lo multiplicamos por 100 para que nos dé el porcentaje, dice que el 98.78% de las televisiones que se produjeron están en buenas condiciones. De la misma manera, lo realicé con el 65 pulgadas, donde de 510 televisiones, solo 8 salieron con el panel quebrado. Entonces, restando nuestras 8 televisiones malas a las 510, nos da un resultado de 502 de las 510, dándonos como resultado el 0.9843, que si lo multiplicamos por 100, pues nos da el porcentaje del 98.43% de televisiones de 65 pulgadas en buen estado. De igual manera, lo realizamos con el modelo de 75 pulgadas,
que en esta ocasión solo teníamos un defecto, pero de 90. En esta ocasión, dándonos como resultado de 89 entre 90, 89 entre 90, nos daba un resultado del punto 9888. Si esto lo multiplicamos por el 100%, o por el 100, perdón, nos daría como resultado el 98.88%. Y así podemos ver que si hay gran diferencia de los resultados al producirlos combinados, al producirlos solos. Por ejemplo, de 55 pulgadas hubo un 8% de probabilidad de o se obtuvo un 8% en mejora al producir un solo modelo al día. De igual manera con nosotros. Por ejemplo, el caso más, más llamativo es el de 65 pulgadas, yendo del 84.70% subiendo hasta un 98.43%, o sea, casi el 15% de una efectividad mejor. O sea, de 78 malas a 8 malas es una estadística muy buena. Eso quiere decir que si la empresa produce los lotes, ya sea en una sola corrida del mismo pulgada, esta tiende a hacer mejor la productividad de las personas. Igual el de 75 pulgadas prácticamente se mantuvo, solamente subió el, un 1%, 1.88%, porque pues como cuando se inicia la producción, siempre cuando la producción es mezclada o las 3 pulgadas en el mismo día, se inicia de mayor a menor. Entonces esta relativamente siempre se mantendrá los márgenes por el mismo rango. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.